Peregrinación para descubrir los grandes monasterios católicos, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos y armenios. Desde las montañas del Cáucaso, en Armenia y Georgia, hasta los monasterios colgantes de Meteora y el monte Athos, en Macedonia y Grecia. Una peregrinación única que contará con la participación del padre José Antonio Fortea, el renombrado exorcista español. En Armenia, estaremos en las aguas del diluvio acumuladas en el lago Seván, junto al monte Ararat, donde quedó varada el arca de Noé. Visitaremos la catedral armenia de Kmiatzin, donde se encuentra la lanza que traspasó el costado del Señor, y el sitio del martirio de los apóstoles San Bartolomé y San Judas Tadeo. En Georgia, la ciudadelas medievales con sus centenarios monasterios ortodoxos en activo. En Macedonia, la necrópolis de los reyes macedonios con la tumba de Filipo, padre de Alejandro Magno. El monte Athos con sus decenas de monasterios habitados por monjes ortodoxos rusos y griegos. En Meteora, los monasterios del cielo edificados sobre enormes masas rocosas de hasta 600 metros de altura que hacen pensar que están suspendidos en el aire. En Atenas, el Areópago, la Acrópolis y el Partenón. Las peregrinaciones serán guiadas por expertos y el padre Fortea celebrará diariamente la Santa Misa. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Llame cuanto antes para salir el 24 de septiembre. Librería Buena Prensa presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en Ver y Creer. Estamos hablando sobre la persecución religiosa en pleno siglo XXI y la violación a la libertad religiosa también en este siglo XXI. Estoy platicando con Julieta Appendini, ella es la directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en México. Antes de continuar, quiero darle una muy buena noticia, que Goya Producciones, una productora de cine católica española, en colaboración con el Opus Dei, produjo una película que es lo más reciente sobre Fátima, las apariciones de la Virgen María en Fátima. La película se llama Fátima, el último misterio, y lo más probable es que en los cines de México nunca se exhiba, como sabemos que ya suele suceder. Entonces se va a presentar una premiere, o se va a proyectar la película en el auditorio del CUM y será el martes 19 de septiembre. Es la oportunidad para que usted pueda ver lo más reciente en torno a Fátima y le voy a mostrar el tráiler de la película o el promocional, le digo, es producido por Goya Producciones para que se dé una idea de por dónde va la película. Mire, de esto trata. Hola María, me hablaste de un posible trabajo. Si sigue en pie la oferta me interesa. Mónica. Sí. Soy Víctor Soler, el productor. Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes. ¿Por qué quieres hacer esta película? Para mí la clave está en los mensajes de la Virgen a los pastorcillos y las consecuencias si estos no se llevan a la práctica. Durante la Guerra Fría teníamos un auténtico miedo y peligro de otra guerra mundial. Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen. Alía Chano le pidió perdón al Papa. Tú tenías que haber muerto. Explícame el tercer secreto de Fátima. Cuando rezamos, cambiamos el curso de la historia. Así, de repente, el hundimiento de la Unión Soviética, casi como un milagro.
El Daesh está asaltando iglesias, destruyendo templos en Irak, en Siria. Debemos pues rezar a María. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. No sabemos la fecha precisa, pero estamos convencidos de que llegará. Pues hay que ver esto, se estrenó en España en mayo, en México tal vez nunca la podamos ver en los cines, porque así como una infidelidad, hay una, como no poner películas católicas, pero la oportunidad de ver Fátima allí en el auditorio del CUM, está usted avisado, puede hacerse de su lugar si va a Casa de San José, allí hay boletos. Continuemos con esto de la persecución religiosa. Nos decías, Julieta, que la Declaración de la Universal de los Derechos Humanos de la ONU no es religioso, es secular, 80 países lo firman y ¿por qué no se respeta? Bueno, yo creo que primero porque hay que conocerlo. Y además fíjate, la ley del derecho a la libertad religiosa es una ley que te engloba el derecho a la expresión, a la libre expresión, a la libre conciencia, pues, a la posibilidad de que tú decidas en quién quieres creer. Es decir, es un derecho que además alberga otros derechos, ¿no? Incluso que puedas decidir dónde estudias, que tú decides dónde te quieres ir, a una escuela católica o no católica o de otra religión incluso, ¿no? Entonces es un derecho bien importante que está demostrado que si todos lo peleáramos o lo exigiéramos, creyentes y no creyentes, porque es para todos, garantizaríamos la paz en el mundo. Porque pues en la historia siempre ha habido esta lucha de distintas creencias y poco conocimiento al respecto, que como derecho, si lo exigimos, logramos la paz. Fíjate, la paz. Mira cómo está de moda el derecho a la preferencia sexual, ¿no? Pero el derecho a la libertad religiosa, hay represión. Porque lo ven como algo de religión, justamente como un tema religioso. Y aquí en México como un tema católico, cuando no tiene nada que ver. Es el derecho a que tú puedas creer en quien tú quieras, que lo puedas expresar, siempre con respeto a los demás, ¿no? Siempre sabiendo que vives en un colectivo. En México, pues ciertamente lo que ha sucedido es que cualquiera que queramos expresar nuestra religión tiene una sanción. Y la sanción puede ser un ataque, una malcara, o algo más grave, como le está sucediendo a los sacerdotes, que es que te maten. Y entonces, esto se llama persecución, nada más que es otro tipo. Es una persecución que le llamamos de baja intensidad, no porque no haya o porque sea poquita, sino porque no te das cuenta en lo que estás metido. Es el sistema que te envuelve para generarte miedo y entonces tú no puedas expresar esto en lo que tú crees. Hicimos una pequeña investigación en torno a este tema, la Declaración de Derechos Universales de la Organización de las Naciones Unidas. Concretamente, ese es el artículo número 18. Conozca usted en qué consiste. El derecho fundamental número 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Derecho que incluye la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Y las naciones firmantes de la Carta, entre ellas México, se comprometieron a proteger y a promover los derechos allí enunciados. Sin embargo, cuando en México se trata el tema de la religión católica, suele olvidarse la universalidad de la Declaración de la ONU y el compromiso asumido por las autoridades mexicanas.
Los miembros de este organismo internacional, que se comprometieron con los 30 artículos de la Declaración, son en su gran mayoría estados laicos en los que se reconoce y ejerce una separación entre la religión y el Estado, una sana separación. No obstante, en 2017 se vive un intento por asociar el derecho a la libertad religiosa con la desaparición de la religión de la escena pública, cosa que es una regresión al siglo XVIII en Francia y a los inicios del siglo XX en México, cuando el gobierno reprimió la libertad de conciencia, expresión y congregación de los ciudadanos en una abierta persecución contra la Iglesia. La libertad religiosa es una llama que ninguna ley puede apagar, pues arde independientemente de las estructuras humanas que la rodean. Toda persecución religiosa genera tensión, y la tensión genera inestabilidad. No se puede, no se debe volver al triste pasado histórico de México, cuando el gobierno atentó contra la libertad religiosa de los mexicanos. Hay que hablar de México, Julieta. ¿Vienes la próxima semana? Venimos. Tratamos este mismo tema, persecución religiosa, pero en México, porque es una realidad. 66 sacerdotes asesinados no es gratuito. ¿Y qué nos toca hacer? Hay una causa, y qué nos toca hacer, ¿no? Oye, pero vamos hacia conclusiones. A ver, comenzamos el programa diciendo, en el 90% de los países se padece una persecución religiosa. De muchos niveles, sí. Y en el 20% de los países es violenta. ¿Por qué no hemos avanzado como humanidad o qué? ¿Por qué en el siglo XXI sucede esto? Porque justamente no conocemos, no nos informamos y no exigimos este derecho a la libertad religiosa. Y yo ahí me centraría fuerte, ¿eh? Pero atrás debe haber alguien o algo. O sea, no es así como espontáneo, ¿no? O sea, no, hay alguien que incita. Que claro, hay alguien que incita y que hay muchos intereses de otro nivel. Tú hablabas de gas y petróleo. Gas, petróleo, metales, nos quieren mantener dormidos porque no hay mejor arma para controlar una humanidad que tenernos aletargados en la inconsciencia, en la ignorancia. Esa es la palabra, en la ignorancia. Mantén ignorante a un pueblo y entonces podrás hacer lo que tú quieras. La verdad nos hará libres. Así es. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Jesucristo. Nada más. Bueno, ¿qué hacer? Una cosa, lo que ustedes están haciendo, como la Fundación Apostólica Ayuda a la Iglesia, cómo entrar en contacto con ustedes, cómo comunicarnos, cómo conocer sus cifras, sus datos. Una es informar. Informar. ¿Y la otra? La otra es actuar y vincularte a los proyectos que la Fundación está financiando en todo el mundo. 145 países, nada más, de 196, incluido México, afortunadamente, donde estamos apoyando a toda esta gente que está fortaleciendo y que está trabajando con las zonas más pobres, más necesitadas y perseguidas en el mundo. Entonces, vincúlate con nosotros porque es la posibilidad de poner un granito y ayudar a este mundo para conseguir la paz. Puedo poner recursos, puedo poner talento, puedo poner tiempo, puedo poner oraciones. Por supuesto. ¿Cómo entro en contacto con ustedes? www.acn-mexico.org o nos llaman 55 41 61 33 31 o nos mandan un correo info@acn-mediomexico.org y les damos toda la información que quieran, les enviamos todo el informe de manera gratuita y pueden estar en contacto. ¿En qué países operan ustedes? Nosotros estamos en 23 países, oficinas en 23 países. De Latinoamérica estamos en México, Colombia, Chile, Brasil, estamos en Estados Unidos, Canadá, Europa, el resto. Francia, España, Bélgica, Austria, Australia. ¿En el continente africano? En el continente africano, las oficinas no tenemos oficina en el continente africano. Financiamos proyectos en el continente africano, la mayoría. Gran parte de nuestro financiamiento, el casi 38, casi 40%, va a los países más pobres de África. Muchas gracias, Julieta. Gracias, Roberto. Entonces, ¿regresas la próxima semana? Regreso. Persecución religiosa en México. Asesinato de sacerdotes. 66 sacerdotes. ¿Esto ya se detuvo? No. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Roberto. A ver, me pide nuestro amable público vía Twitter que si por favor puedo repetir el tráiler de Fátima, el último misterio. Sí, con mucho gusto. Ahí le va, mire.
Hola, María. Me hablaste de un posible trabajo. Si sigue en pie la oferta, me interesa. Mónica. Sí. Soy Víctor Soler, el productor. Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo. Esta historia de Fátima no es una historia de casualidades, es una relación de causa-efecto que tiene una proyección a nivel mundial y es una historia de tres personajes fascinantes. ¿Por qué quieres hacer esta película? Para mí la clave está en los mensajes de la Virgen a los pastorcillos y las consecuencias si estos no se llevan a la práctica. Durante la Guerra Fría teníamos un auténtico miedo y peligro de otra guerra mundial. Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen. Ali Achá no le pidió perdón al Papa. Tú tenías que haber muerto. Explícame el tercer secreto de Fátima. Cuando rezamos, cambiamos el curso de la historia. Así de repente, el hundimiento de la Unión Soviética, casi como un milagro. El Daesh está asaltando iglesias, destruyendo templos en Irak, en Siria. Debemos pues rezar a María. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. No sabemos la fecha precisa, pero estamos convencidos de que llegará. Hay que verla, hay que ir a ver esta película, Fátima, el último misterio. Ya ve usted, se habla sobre la consagración de Rusia, la caída del muro de Berlín, el atentado al Papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Sale ahí el secretario del Papa Benedicto XVI, Monseñor George, sale Joaquín Navarro Valls, el portavoz vaticano. Hay que ver esta película y la única manera de verla el martes 19 de septiembre, 7:30 de la noche, en el auditorio del CUM. La premier en México. Ya si luego sale en cines, Dios quiera que sí. 19 de septiembre, 7:30 de la noche, auditorio del CUM. Asegure su lugar, los boletos están en la Casa de San José. Y en la Casa de San José también puede usted encontrar este librazo, se lo recomiendo mucho, que es el reciente libro de un servidor, Ecce Homo. El obispo Jonás Guerrero Corona tuvo la bondad de prologarlo. Me habló hace poco por teléfono y me dijo, oye, va muy bien el libro, ¿no? Dije, sí, monseñor, pues gracias al prólogo de usted. Y me dijo, sí, la gente compra el libro, lee el prólogo y luego le arranca la página. Le dije, sí, le arranca la página, tiran el libro y se quedan con la página del prólogo. Está publicado por Buena Prensa y lo pueden encontrar en todas las librerías Buena Prensa de todo México o también en la Casa de San José, Ecce Homo. 450 páginas de pura verdad. Ya nos vamos, le esperamos la próxima semana, ahora con la persecución religiosa en México, una persecución religiosa callada, silente, que es de las más peligrosas porque no se nota. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México se ha lanzado contra los conventos, contra las monjas y contra las religiosas para acabar con la vida religiosa en esa ciudad. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de un terrorismo fiscal y de un cobro desproporcionado de impuestos prediales. Un impuesto que las monjas no pueden pagar, porque hay un tipo de vida, que es la vida religiosa, que no es económicamente productiva. Y haciendo rompope y hostias no se puede. Esto la próxima semana. Mientras tanto, Dios le guarde. Gracias.